Bueno, hoy a la mañana murió Claudio Bonadío, un juez federal que había sido ungido en esa condición en los años 90 por una decisión que adoptó el menemismo en aquella oportunidad. Había sido la mano derecha del ministro Carlos Corach en aquellos años 90 en la gestión de Carlos Menem, en el área de legal y técnica de la presidencia de la Nación. Luego participó de un concurso, entre muchas comillas, ¿no? Este concurso que le posibilitó ser electo juez federal en Morón, no aceptó el cargo y el menemismo lo puso en un juzgado federal en Comodoro Pi, en Capital Federal, para ser su aliado permanente en la década del 90. Se recibió de abogado en 1988, a los 32 años, un promedio un poquito más alto que la media de la matrícula, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Hizo toda su carrera en la política, hizo muy poca carrera litigando y no tuvo ninguna experiencia en el Poder Judicial. Así todo llegó al cargo de la magistratura federal. Fue aliado de Menem, fue aliado de la Rúa, fue aliado en un primer momento del kirchnerismo y fue aliado del macrismo en los últimos tiempos. Es decir, un juez federal bastante oficialista. Esta mañana se preguntaba a mucha gente qué iba a pasar con las causas, mucha gente que sigue estos asuntos, ¿no? Claro. ¿Qué iba a pasar con las causas que tramitaba Bonadío referidas a la corrupción del kirchnerismo en los gobiernos en los que le tocó al matrimonio Kirchner gobernar el país? Algunas van a ser tramitadas por el juez Casanelo, el juez federal Casanelo, las que por lo menos quedaron inconclusas y no fueron enviadas ya a juicio oral. Ahí tenemos en la placa 64 algunas. años, causas relevantes de Bonadío, investigó la tragedia de Once. Bueno, sobre la tragedia de Once hay una mirada bastante empatada sobre su rol, podríamos decir. Hay quienes consideran que en la primera parte de la investigación, que fue bastante rápida porque hubo un procesamiento a los 6 meses, una elevación a juicio a los 9 meses y un juicio a los 2 años de la tragedia de Once. Si uno lo pone al lado, por ejemplo, de la inundación de Santa Fe, que han pasado 17 años del evento criminal, del crimen hídrico en Santa Fe, y todavía se sigue con las apelaciones sobre las responsabilidades penales. En este caso, la tragedia de Once se juzgó en 2 años, algo bastante inédito para la justicia argentina. Ahí el rol de Bonadío fue bastante ágil. Hay quienes consideran que lo mejor de Bonadío se puso en esa causa, y lo mejor de Bonadío, la verdad que hay que rascar fuerte y profundo para encontrarlo, pero se cree o dicen que en esta causa puso lo mejor de su inteligencia, lo mejor de su esfuerzo para llevar la causa a juicio. Por supuesto, las víctimas de la tragedia de Once en esta causa lo recuerdan con mucho respeto por haber estado tan presente en esa decisión de agilizar el juicio. Después hubo una segunda parte de la tragedia de Once, en donde se enjuició Julio De Vido, pero es harina de otro costal. Dólar futuro, junto con el memorándum de acuerdo de entendimiento con Irán. Muy vinculados a la política, ¿no? Exacto, y la causa de los cuadernos, me salteo los sauces y Otesur, después lo podemos charlar. Estas tres, insisto, dólar futuro, memorándum y causa de los cuadernos, ahí hay toda una mirada muy crítica sobre el rol de Bonadío, si el dólar futuro es una decisión que debe ser mirada bajo la lupa del derecho penal o de una decisión política. Hay una biblioteca muy grande que considera que eso fue una decisión política y por lo tanto debía juzgarse políticamente, la decisión del kirchnerismo en aquel momento con Cristina Fernández en la presidencia, y que por lo tanto no podía ser susceptible de una persecución penal del Estado. Así todo, a dólar futuro avanzó con los procesamientos Bonadío y fueron confirmados por la Cámara. El memorándum de entendimiento con Irán, que tuvo preso durante mucho tiempo, por ejemplo, al ex canciller Héctor Timerman, que había sido protagonista de ese memorándum con Irán. Es un tema muy engorroso, muy, no digo difícil de entender, pero hay sí que ponerle técnico. muchos elementos. Hay que entender un contexto internacional, hay que entender
el estado larvario permanente en el que se encontraba la causa por el atentado terrorista a la Mutual de la AMIA en 1994. Ese memorándum es hijo de toda esa impunidad, y Bonadío entendió que en el memorándum hubo toda una decisión de el gobierno argentino de encubrir a los autores materiales e intelectuales de los atentados terroristas en Argentina, cuando muchos le recordaban, pero ese memorándum primero no fue aceptado por Irán, segundo fue aprobado por el Congreso, fue al referéndum del Congreso, por lo tanto todo el Congreso debería haber sido cómplice de esa decisión. Y después, entre otras causas que se mencionaban ahí, los sauces y Otesur son las causas por los hoteles vinculados a la familia Kirchner, en la que se investigaron por lavado de dinero. O se investigó una presunta maniobra de lavado de dinero que va a ir a juicio oral en cualquier momento. Este juez no me quería saltear algunas situaciones muy particulares. Fue el mismo magistrado que en el 2001 fue asaltado por dos muchachos en Villa Martelli, y él era ya juez federal en Comodoro Pi. Sacó su Glock 40 de su cintura, mató a un delincuente e hirió gravemente a otro, situación que quedó totalmente impune, porque Bonadío ya era un personaje muy relevante en Comodoro Pi por su relación con la oficialidad, con el oficialismo de la política, y porque nadie quiso avanzar sobre su actitud. Uno de los ladrones fue prácticamente fusilado, tenía un tiro por la espalda, y Bonadío zafó de cualquier imputación en aquel momento. Y anterior a este hecho del 2001 fue protagonista de aquella anécdota / denuncia de Domingo Cavallo, que es Domingo Cavallo, ex ministro de Economía de Carlos Menem en la década del 90, que dijo que ya estaba enfrentado con gran parte del gobierno de Menem, con Carlos Corach principalmente, dijo que Carlos Corach blanquee los nombres que puso en un bar, en una servilleta de un bar, de todos los jueces federales que respondían al gobierno de Menem. Bueno, en ese listado que garabateó Carlos Corach en una servilleta de un bar, estaba el nombre de Claudio Bonadío. Por lo tanto, siempre estuvo en la picota, siempre estuvo bajo el análisis no solamente judicial, sino de la política, un magistrado que se murió con 50 pedidos de juicio político. 50 pedidos de juicio político. Qué libertad o qué imparcialidad puede tener un funcionario tan importante que tiene 50 pedidos de enjuiciamiento o de jury de enjuiciamiento de la política en general y de muchas ONGs también en particular. Un juez que tenía muchísimos planteos de nulidades de los estamentos superiores. Ustedes saben cómo funciona la justicia, y si no, lo volvemos a hacer rápidamente. El juez de instrucción federal, en este caso en la República Argentina, investiga. Hay toda una reforma que se va a poner en marcha desde este año, que después la podemos comentar detenidamente, pero por lo menos hasta hoy el juez de instrucción investiga, el fiscal acusa, hace un procesamiento, y ese procesamiento casi siempre es apelado por el imputado. Bueno, cuando es apelado a un organismo superior que se llama Cámara de Casación o Cámara de Apelaciones, en esos estadios Bonadío tuvo muchísimos cachetazos, es decir, muchísimos jueces consideraron que lo actuado en la primera instancia, que lo actuado por Bonadío, o no se ajustaba a derecho, o estaba viciado de nulidad, o había una persecución personal de Bonadío frente a distintas personas que estaban bastante plasmadas en sus escritos, en sus procesamientos. Otras tantas, como dijimos anteriormente, fueron bancadas insólitamente por otros jueces. Un caso muy importante para redondear esta situación y para entender el poder que tiene un juez federal. Un juez federal en la República Argentina y un juez de primera instancia, en general, pero en este caso en particular Bonadío, tiene más poder que un presidente. O sea, un juez federal puede ordenar allanarte tu casa, puede ordenar intervenir tu teléfono, puede ordenar que se levante el secreto bancario sobre tus bienes,
puede ordenar tu prisión preventiva, puede disponer de tu libertad. Nada Digamos, más y nada menos. El poder que tiene un juez federal en la República Argentina, y en particular Bonadío, pero en general lo estaba diciendo, es muchísimo más grande que el del presidente. Es decir, el poder de disposición de todos estos asuntos que son los bienes jurídicos muy sensibles, Pau, está en manos de un juez. Bueno, Bonadío fue uno de estos jueces que entendía perfectamente este rol de tener mucho poder, entendía perfectamente el jugar con la política en tándem, de acuerdo a cómo soplaba el viento, y entendía perfectamente que esa condición de superpoderes lo volvía muy arbitrario. Muy pendular. Muchas de las personas que hoy opinaron sobre Bonadío, e incluso un fiscal que es bastante mediático, se llama Federico Delgado, de Comodoro Pi, le remarcaban a Bonadío la arbitrariedad para decidir sobre distintas cuestiones que debió intervenir. Arbitrariedad que se salían de la letra de la Constitución. O sea, arbitrariedades, uno podría decir, para mal, y cuando uno está más o menos de acuerdo, para bien. Pero en todos los casos son arbitrariedades que uno no podía compartir. Bueno, ese era Bonadío. ¿Qué consecuencias inmediatas? Que hoy tiene... imagino, ya para redondear, Pau, sí. hoy le pasa un gran problema a sus colegas, ¿no? Porque causas abiertas muy importantes contra el kirchnerismo o contra funcionarios del kirchnerismo las tendrán que tramitar otros. Eso te iba a preguntar, ¿qué consecuencias inmediatas pensás que puede llegar a tener este fallecimiento? A nivel político, a nivel judicial y a nivel mediático, ni hablar, ¿no? Mediático mucho, seguramente los medios y periodistas que con Bonadío también trabajaban en tándem van a seguir, digamos, reflotando permanentemente sus investigaciones. Desde el punto de vista judicial, no creo que haya muchas olas, a nadie le interesa, imagino, ¿no? Sin conocer la letra fina, ni ponerme en la cabeza de los magistrados de Comodoro Pi, imagino que a nadie le interesa mucho hacer olas ahora en continuar las causas de Bonadío, digamos, pidiendo más pruebas, pidiendo más indagados, o profundizando investigaciones contra la corrupción del gobierno pasado. Sobre todo con un gobierno que entre muchos de sus integrantes tienen que ver con esa corrupción que se investigaba. Y después dijiste, y políticamente, como decía Rodrigo, o como solemos decir acá, cada uno con su juego, ¿no? El Antón Pirulero. La oposición hará de esto un gran norte. Al unísono fue. Claro, la reacción en Twitter. Pondrá el barco en tal dirección para decir, no nos olvidemos de Bonadío que investigó tal y cual cosa. Sí, sí. Y el oficialismo actual dirá, no nos olvidemos que Bonadío era el juez de la servilleta y es el tipo que tiene 50 pedidos de juicio político. Fíjate vos que lo que estuve revisando en redes sociales es, por ejemplo, de un lado tenés a Gregorio Dalbón, que es el abogado de Cristina, festejando la muerte de Bonadío. Por otro lado, tenés a Patricia Bullrich tratándola como si fuera un héroe. ¿Viste? Ahí, claro. Los dos extremos. Ya ni estamos hablando de la grieta, estamos hablando de los border. Estamos hablando de, dos de extremos. Un lado y el otro de la Argentina. La grieta sería una cuestión fragmentada en masa crítica de un lado y masa crítica del otro. No, ya no. Es microclimático por donde se lo vea. Hoy la política termina siendo circense en cuanto a estos personajes que son súper polémicos y que nada tienen de limpios, terminan generando mayor pelea dialéctica, pelea por redes sociales, esas nuevas interpretaciones que tienen de tengo que comunicar ahora, el minuto a minuto, a ver quién llega primero, digamos, con decir algo del carpetazo a Bonadío. Y quiero aclarar una cosa, por la información que se estaba manejando ahora en estos momentos, el que toma la causa de los cuadernos es Casanelo. Casanelo ha sido muy criticado también por el kirchnerismo. No es que queda, digamos, con una persona que lo quieren mucho. Digo, la causa de los cuadernos tiene muchos procesados y tiene mucha gente, digamos, en cana.